¿Cómo están, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias a Dios, aquí estamos nuevamente llevando un poquito de catequesis para ustedes. El tema de hoy es ¿por qué Cordero de Dios? O sea, Jesús es un animalito. Vamos a ver qué dice la Escritura. Siempre les he dicho que el Evangelio es la figura, es la realidad de lo que es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay signos y señales, imágenes, donde Dios le dice a su pueblo cómo hacer todo lo que es esos rituales, los rituales de Dios. Vamos a ver esta lectura que viene del libro de Lucas 4, del 7 al 10. ¿Por qué Cordero de Dios? Esta lectura inclusive fue de ayer domingo. Y vamos a ver, voy a dar la lectura de Juan donde dice este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Pero esta me llamó la atención para empezar, ¿por qué Cordero de Dios? Y dice así la escritura, mira, Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia, o sea, el Evangelio, a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los presos. En ese momento, me voy a parar ahí, en ese momento dice libertad a los presos. ¿A cuáles presos se refería? A los que no tenían la gloria. Todavía la gloria no estaba abierta para el ser humano. Sí, había perdón, pero no estaba abierta la gloria. O sea, el cielo no estaba para recibir al ser humano. Todavía. Por eso dice que él vino a traer la buena nueva. O sea, vino a traer el evangelio para que a través de él se abriera la gloria. Miren cómo le está hablando él en su idioma, tal cual. Y luego, como lo había dicho el profeta, dice, dar vista a los ciegos. No exactamente se refería a los ciegos que pierden un ojo, eso sí no, sino que también a los ciegos que no se habían perdido porque Jerusalén había sido una catástrofe. Entonces, dar a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, aquellos que no se quieren, que por más de estar compungidos en ciertas situaciones y vivir una vida hasta extremadamente pobre, pero estaba Dios siempre con ellos, y anunciar el año favorable del Señor. Y todo esto se refiere a varias partes de las tradiciones o lo que son las fiestas hebreas también. Luego Jesús cerró el libro y se lo dio al ayudante de la sinagoga. Se sentó, todos los que estaban ahí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido la escritura. O sea, bien, si se cumple ahí, ese momento. Ustedes acaban de oír, todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía, se preguntaban. O sea que todos habían hablado bien de él y de repente empiezan a hablar y dicen, ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió,
Seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que vimos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia gente. Esto mismo se lo van a decir en la cruz. Prácticamente, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿verdad? Y sálvanos a nosotros. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Jesús también está hablando ahí. Todos los profetas que hablaron de parte de Dios al pueblo de Israel, tanto arriba en las 10 tribus como abajo en las otras 2, e inclusive fuera de Israel hablaban, los mataron, no fueron bien recibidos. Por eso es el dicho que va a decir aquí: verdaderamente había muchas viudas, dice, verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempo del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Los profetas no eran a veces ni bien recibidos, o sea, muy pocos. Arriba los mataban, en Jerusalén los mataban a los profetas, pero ellos iban de parte de Dios, los profetas. Por eso Dios los tiene en un lugar adecuado. Dice aquí: pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una que es Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naam, que era de Siria. Ok. Esta viuda hace pan. O sea, puede haber muchos panes, muchas viudas, muchos lugares, pero hay un pan especial. Sí. Venía a curar a todos los, por ejemplo, al leproso, una enfermedad muy común en aquellos tiempos, se cae la carne. Ellos los mandaban en unas cuevas apartados de todos también, y ahí le decían el Hades, porque gente que se le caía la carne aquí. Por eso muchos pintaban, hay muchos cuadros pintados como gente descarnada de aquellos tiempos, o lo que le llaman el Hades. Dice, entonces eso se refiere a los que van a ver con el corazón, con esa fe, y ese pan especial que hubo un tiempo del profeta Elías y de Eliseo. Y aparte que con Eliseo es uno de los que ya estaba muerto y resucita. Le avientan un cadáver, creo que estaba ahí, y lo resucitó. Bueno, el chiste es de que estos van a tener vida, van a poder ver. A eso se referían. Al oír todo esto, dice, los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo debajo de ahí, apedrearlo y aventarlo. O sea, despeñarlo. Pero Jesús no dijo nada. No lo aventaron para allá, sino que pasó en medio del pueblo y se regresó. Dice, pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra de Dios. Él va a dar vida, va a dar vista, va a haber panes. Ahí empieza a decir lo que la profecía: yo soy, porque se le ha consagrado. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado. O sea, yo he sido el ungido. Les está diciendo para hacer el evangelio. Pero todo esto lo dice, y hay el acto que más les quiero hablar: es que Jesús lo quieren desbarrancar para apedrearlo, y sin embargo él no sale, sino que él pasa en medio del pueblo y se va. Palabra de Dios, les digo, esto es muy bonito.
pero lo quieren aventar a un despeñadero apedreándolo. Muchas veces no nos dicen nada. A nosotros, por ejemplo, en los católicos que a veces, la verdad, no leemos mucho la Biblia, no estudiamos mucho la Biblia, y se nos hace muy común nomás hablar Cordero de Dios, porque lo vemos en todas las misas, pero todo tiene un detalle muy, muy correcto. ¿Por qué Cordero de Dios? Porque si hay el Cordero Pascual, acuérdense que ese es de la Pascua, de cuando salen de Egipto, pero ¿por qué Cordero de Dios? No bastaría nomás decir Cordero. Es un Cordero y ya. Pero no, vamos a ver dónde, esa es la figura cómo se está él. Él es el que va a representar al Cordero de Dios. Ahí está la figura de Jesús y está haciendo algo que en el Antiguo Testamento se hacía. Y lo vamos a leer. Nos vamos a ir a Levítico 16, en el Vayikra, así se llama en hebreo, Levítico, donde es un libro sacerdotal, muy pues con todos los rituales están en Levítico, todos los rituales hebreos están en Levítico. Entonces vamos a ver, vamos a empezar del número 16, muy extenso. Este se llama el Día del Perdón, el día que yo les he dicho y nombrado mucho, el Yom Kippur, el Día del Perdón, el Día Hagadá, el Día del Goen Gadol, no, perdón, me equivoqué, el Goen Gadol, el Día del Cara a Cara, el Día del Perdón, el Yom Kippur, el Día de la Expiación. Ese día se perdonaba los pecados del pueblo. Quiero adelantarme un poquitito y nos vamos a ir al 16, desde el 7. Vamos a leer y dice: después tomará 2 chivos y los ofrecerá. Ese está hablando del sumo sacerdote. Va a agarrar 2 chivos, los ofrecerá ante el Señor en la entrada de la tienda, en el atrio, se llama atrio de la tienda. De la tienda del encuentro, por eso se llama tienda del encuentro, porque es donde se encuentra Dios con el hombre, en este día precisamente. Y echará suertes sobre los 2 chivos. Esto es que en un saquito como este ponían un nombre que era para Yahvé y el otro que decía Azazel, dos placas de piedra. Entonces metían la mano a la bolsa y agarraban una placa sin ver y lo ponían en suerte en la frente de un chivo y la otra enfrente del otro chivo. Entonces de ahí viene la palabra chivo expiatorio. De ahí, ese chivo le amarraban aquí el atar y desatar de los pecados. Por eso cuando Jesús le da el poder de atar y desatar, está hablando precisamente de esta situación a los sacerdotes. Tienen el poder. Esto se los voy a explicar después cuando vea todo el Día del Perdón. Es muy bonito. Entonces, el chivo que decía Azazel, a él descargaban pecados también. A los 2 chivos descargaba el sacerdote con las manos así, descargaba los pecados. ¿Dónde han visto esto? Que descargan sobre la sangre de Cristo, que es la que perdona los pecados, la que destruye el pecado. Fíjense qué bonito. Entonces, descargaban los pecados, tanto del chivo expiatorio y del otro chivo. El que era Azazel, lo sacaban con los pecados y lo iban a apedrear a un barranco y lo desbarrancaban, apedreándolo. Entonces se caía y se moría. Tenía que asegurarse que se muriera, lo desbarrancaban porque se llevara el pecado. Y el otro chivo tenía que expiar los pecados, pero con la sangre. Por eso es la sangre del cordero. El chivo o cordero podía ser. Que era un chivo que ya no existe. Ya no existe. Es muy especial. Ya ahorita en este tiempo no hay. No es como los chivos de ahora. Es un animal muy especial. Entonces, ese chivo o cordero, como les decía, lo pasaban por el pueblo, por el medio
del pueblo iba a ser sacrificado. Sacrificado. Entonces, ese era en la suerte el que le habían puesto aquí, que decía Cordero de Dios. Cordero de Dios. El de Yahvé. Entonces, este chivito o ese corderito es el que se hacía en sacrificio, quemaban lo que es toda la, ¿cómo se llama? Las tripas, toda la menudencia, pues, y ya algo de carne. Y los únicos que al final comían la carne eran los sacerdotes. El pueblo no podía comer de ese chivito. Aquí viene todo, todo, todo. En este texto dice, luego se echará suerte sobre los dos chivos, la suerte será por el Señor, o sea, por Yahvé, como les decía, y la otra por Azazel. El chivo sobre el que recaiga la suerte por el Señor lo ofrecerá Aarón, o sea, el sumo sacerdote, como sacrificio de pecado. Pero el chivo sobre el que recaiga la suerte de Azazel lo presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón de los pecados. Y después lo echará al desierto donde está Azazel. ¿Ah? Aarón ofrecerá el becerro. Este becerro que se refiere es un becerro que se ofrece, pero por el perdón del sacerdote. Este becerro representa muchas cosas. Cuando yo les dé el Yom Kippur, entonces van a entender mucho. Pero este becerro es antes lo que para que el pueblo de Israel no vea al becerro anterior como Dios. Este es frente a Dios, muere. Refiriendo pues al becerro que, el otro becerro que era el becerro del cual hicieron ídolos los israelitas cuando salen de Egipto. Dice, entonces Aarón ofrecerá el becerro como propio sacrificio por el pecado para obtener el perdón de sus propios pecados y de su familia, que estamos hablando del sumo sacerdote. Luego tomará un incensario lleno de brasas, tomadas de altar, y delante del Señor 2 puñados de incienso aromático molido, los llevará detrás del velo, echará el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, y el humo del incienso cubrirá la tapa por la que está el arca de la alianza. La tapa se llama, ¿cómo se llama? Es para la expiación. De esa manera, Aarón no morirá. ¿Por qué no morirá? Porque el sacerdote tiene que abrir una cortina y entrar atrás donde estaba el arca de la alianza, y todo aquel ser humano que tocara la cortina en el día del perdón, que no fuera sacerdote, moriría. Bien, entonces tiene que hacer el sumo sacerdote muchos. Aquí le vamos a parar, palabra de Dios. Nos vamos a pasar al número 22 para ya irnos adelantando sobre el ritual. Este es un ritual muy fuerte porque ahí baja el Señor en la nube y se mete al arca y ahí habla con el sumo sacerdote. Entonces, ay, se me pegó. Bueno, vamos ahí mismo, Levítico 16, del 17 en adelante. Dice, mientras Aarón esté dentro del santuario para obtener el perdón de los pecados, hasta que él salga, nadie debería estar en la tienda del encuentro, obviamente porque morirían. Una vez que haya obtenido el perdón de los pecados de él y su familia y de toda la comunidad israelita, saldrá para ir a purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de sangre del becerro y del chivo y la untará sobre los cuernos y alrededor del altar. Con un dedo rociará la sangre sobre el altar 7 veces y así lo purificará. El sacerdote confesaba al pueblo y luego descargaba los pecados
por aquellos que dicen que no se confiesa con un ser humano, que no es cierto, que es antibíblico, que no sé qué. Entonces se confesaban con el sacerdote descargaba sobre los corderos, los dos, después con la sangre del cordero untaba los cuernos del arca, que son las esquinas, eso se llama cornos, y entonces pedía la expiación, hablaba con el Señor, y bueno, llegaba el día que ese día perdonaba al pueblo del Señor porque tenía que tomar una vida. En este caso aceptó la vida del cordero, fue grato, por eso oramos para que ese sacrificio sea agradable ante el Señor. Y el Señor aceptaba, salía el sumo sacerdote y le daba la noticia al pueblo que fueron perdonados. Entonces ese chivito se comía también, le digo, pero lo comían solamente los sacerdotes de rango alto. Ahora ya todos somos sacerdotes, obviamente. Aquí les voy a decir, está en Levítico 16, palabra del Señor, y le damos toda la gloria a Dios porque Él es Dios, es el Señor. Estamos en Levítico. Como pueden ver, Jesús no fue despeñado en la lectura anterior de Lucas porque él no era Azazel. Él venía representando al Cordero de Dios, el que pasa por el medio también de la congregación, pero es sacrificado. Pero es sacrificado este corderito. El atar y desatar de los pecados, por eso los sacerdotes cuando reciben esta unción del Señor que dice, todo lo que ates y desates quedará atado o desatado. Eso es que ellos, el Dios, Jesús, les da el poder también de perdonar. Automáticamente, por eso los sacerdotes dicen, yo te perdono, pero no por él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote tiene el poder de perdonar, pero como una especie de vehículo, porque Dios es el que perdona los pecados. Por eso después decían, ¿cómo es posible que Jesús perdone pecados si los pecados solo Dios? Pues sí, pero él era Dios. Entonces, aquí estamos viendo en Levítico la prefigura de lo que va a ser la realidad, por eso es Cordero de Dios. No que porque Jesús sea un animal, un corderito así, no. Y vamos a ver San Juan 1:29, miren. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Oigan, escuchar eso de un profeta que está hablando en voz de Dios, diciendo que él es el Cordero de Dios, de ese Yom Kippur, de ese día de expiación, que él es el que va a venir a hacer la expiación de los pecados. Y el pueblo aún así no entiende. Hubiera sido hasta como blasfémico. Son cosas que a nosotros ahorita se nos hacen muy sencillas, pero miren, si hoy día, por llevar una cruz en ciertos lugares en el oriente, te cortan la cabeza por traer una cruz. No decir Jesús es el Cordero, te hubieran apedreado fácil. Sin embargo, fíjense, el mensaje del Evangelio es muy fuerte. No hay que tomarlo a la ligera. El mensaje del Evangelio es bien fuerte y preciso. Aquí se hace realidad la prefigura del día de la expiación. Por eso Jesús después viene y da perdón a todos. Y ya no nomás una vez al año. Tienes 365 días del año para ir a confesarte. Con ese poder de Dios. Con ese atar y desatar que le ponían a los chivitos aquí, les digo, en los cuernos, una cintilla color rojo carmesí. Esto es el Evangelio, la fuerza
donde la revelación de nuestro Señor, cómo aquí este es el Cordero de Dios, que después Jesús une los dos corderos, el Cordero de Dios y el Cordero Pascual. Después vamos a hablar del hisopo. Son signos y señales, por eso dice, sumérjanse en las Escrituras, y a veces ni necesidad. Imagínense, si nosotros vemos, por ejemplo, nuestra misa, que dice, santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, y vemos la Biblia, también viene, entonces tienes que saber que la palabra de Dios se está actualizando en la misa. La misa después vamos a analizarla. Es el camino al cielo. Yo les he dicho, no hay otro lugar para adorar al Señor más que en misa. Y pueden decir, sí, pero Dios está en todas partes. Sí, pero no todas partes están con Dios. Y ahí la gran diferencia. Como pueden ver, en la Escritura, en la Biblia, nos va hablando el Antiguo Testamento. Por eso dice Jesús, sumérjanse en las Escrituras. Nosotros estamos sumergiendo a las Escrituras y sacando, con razón, le dijeron que Él es el Cordero de Dios, porque ese Cordero nos va a perdonar los pecados. Lo que pasa es que ellos todavía no les caía el 20 de muchas cosas, porque todo iban sucediendo de acuerdo a lo que es un ritual. Este Cordero, acuérdense, los corderos tienen que estar observados y todo. A Jesús lo estuvieron observando los sacerdotes por mucho tiempo. Luego, ese cordero tiene que entrar a la expiación, y la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero quitaba los pecados del mundo. Entonces, aquí se está dando precisamente ese texto de la Escritura donde Jesús es el Cordero. Jesús es el Cordero de Dios y le efectúa yendo al sacrificio y a favor de los pecados del mundo entero. Ya no nomás de Israel, ya no nomás de los hijos de Jacob, sino ya del mundo entero. Con la confesión de los sacerdotes, e inclusive Juan, antes de anunciar que Él es Cordero de Dios, confesaba en la Biblia, y viene, tienen que leer cuidadosamente. Por eso cuando dice la palabra de Dios, la Biblia no es de interpretación propia. ¿Por qué? Porque no, tienes que ver a alguien que te vaya guiando, que te vaya enseñando. Eso es lo bonito de la revelación. Yo quería decirles, por ejemplo, los hermanos separados por eso no entienden nada, no entienden. Yo conozco personas que son protestantes, que dentro de, por ejemplo, en el ramo del negocio son inteligentísimos, pero cuando habla uno de la Biblia, como que se les va la mente, no saben, o sea, no concuerdan una cosa con otra, y todo es negación, todo es negación a las mismas Escrituras, y a veces con las Escrituras en la mano. Les dices, mira, aquí está esto que confesaba Juan. Y no, pero es que no era él, es que no sé, y se zafan, pero está en el Evangelio. Y así es. También aprovechando ahorita, antes de cerrar este tema, quería darle las gracias a mucha gente que me dio su ánimo. Yo acabo de salir del hospital, sufrí un pequeño infarto, se me fue para abajo lo que es el potasio, yo cuidándome del COVID y todo, y miren, por otro lado viene. Sin embargo, no nos pueden callar, no nos puede callar. Dice la Escritura, que ha conocido a Dios no calla, no callará. Y yo le aseguro que desde la tumba estaremos anunciando el Evangelio para la gloria de Dios. Hermanos, pues oren por mí, oren por todos los enfermos, y hay mucho que quedan de catequesis. Estando yo, cuando iba a quirófano, porque me pusieron una válvula, cuando iba a quirófano, yo iba pensando cómo iba Jesús al matadero. O sea, yo iba con mucho miedo, y yo sabiendo que iba a poder posiblemente regresar. Yo tenía una opción de regresar, pero Cristo no, él iba a morir.
¿Qué sintió? O sea, hay una palabra que se llama sexualidad, y después vamos a dar ese tema de la sexualidad, Jesús. No es lo que muchos piensan, no es genitalidad ni nada de eso. La sexualidad de Cristo es muy importante, porque Él, dice la palabra ahí, Él por su esposa se subió a la cruz. Y eso es la sexualidad de Jesús, se subió a la cruz. Muy importante, también es para otro tema, lo voy a preparar y vamos a platicar un poquito de eso, un poquito de todo lo que la palabra de Dios nos ilumina. Espero les haya gustado, Dios me los bendiga y vamos a iniciar, yo creo que hoy o mañana, el tema de Jesús y los apóstoles rezaban el rosario. No he tenido tiempo, disculpen por eso, por mi enfermedad, lo que me pasó, pero aquí estamos. Este tema, espero les haya gustado, porque es Cordero de Dios, ya lo vivieron, ya lo vivieron. Gracias, hermanos, Dios los bendiga.